¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver una introducción a los 5 niveles de placer según el judaísmo. ¿Qué es lo que todo padre en el mundo quiere para sus hijos? Simplemente que sean felices. ¿Qué tipo de placeres quieres que disfruten tus hijos? Buena comida, vacaciones divertidas, deportes, música. Pero cuando cumplen 25 años y siguen jugando a la pelota y tocando la guitarra en vez de estudiar, comienzas a pensar, es hora de que madure y avance en la vida. Es divertido jugar al fútbol de vez en cuando, pero la vida tiene mucho más para ofrecer que simplemente diversión. Todos queremos que nuestros hijos tengan una carrera exitosa, que se casen y formen una familia. El judaísmo nos enseña que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como Padre quiere que disfrutemos de los placeres de la vida. Existen 5 niveles de placer y cada uno de ellos ofrece un beneficio único y diferente a los otros. De tal forma que no puedes cambiar miles de unidades del placer de un nivel bajo por una del siguiente nivel. Por ejemplo, ¿cambiarías el amor de tu vida por una lujosa casa de verano? ¿Cómo medimos el placer? Imagina el placer como si fuesen caballos de fuerza. El placer te da poder, el placer te da fuerza para alcanzar tus metas y sobreponerte a situaciones difíciles. Cuando trates de evaluar el valor de un placer, pregúntate, cuando tomo un helado, ¿cuánta energía obtengo? Si escucho música, ¿cuánta energía recibo? Si amo a alguien, ¿cuán revitalizado me siento? ¿Qué da más energía? ¿El amor que siento por alguien o un helado de vainilla? Convertirse en un experto del placer. Generalmente pensamos que ciertas experiencias nos entregan placer automáticamente, pero no es tan simple. Así como no es posible disfrutar completamente de música clásica sin hacer un curso de apreciación musical, de igual modo, no puedes disfrutar los placeres sin estudiarlos en profundidad. Es como catar vino. El vino es mucho más que un líquido que humedece tu boca y te marea. Un verdadero conocedor de vino, antes de tomarlo, primero analiza el corcho, luego vierte el vino en una copa de cristal y observa atentamente su color y su textura. Lleva la copa hasta su nariz para descubrir los secretos de su aroma y solo después lo prueba, saboreándolo lentamente y dejando que su sabor y su textura impregnen las diferentes zonas de su boca. Nuestro mundo está lleno de tesoros y recompensas, de aromas y belleza, de relaciones y emociones. Si te regalasen un finísimo vino francés, no lo beberías en una noche de borrachera con tus amigos, sino que aprovecharías hasta la última gota de placer. Entonces, ¿no deberíamos tener el mismo cuidado con el resto de los placeres de la vida? Enfocarse en el placer y no en el esfuerzo. Los placeres no son gratis. Cada placer tiene un precio asociado a él. El precio de los placeres se llama esfuerzo. Mientras más elevado es el placer, mayor es el esfuerzo necesario para adquirirlo. Para poder disfrutar la vida, tienes que aprender a concentrarte en el placer y no en el esfuerzo para conseguirlo. Si te enfocas en el placer, ni siquiera vas a notar el esfuerzo. Pero si te enfocas en el esfuerzo, no sentirás placer. Imagina un equipo de baloncesto corriendo de un lado a otro de la cancha, esforzándose hasta el límite para ganar un partido. ¿Acaso notan el dolor físico que experimentan? Apenas lo sienten, porque el placer de jugar lo hace prácticamente invisible. Imagina qué pasaría si les pidieras que sigan jugando, que corran, salten, tiren y defiendan, pero esta vez sin la pelota. ¿Cuánto tiempo crees que podrían aguantar? Tal vez 5 minutos. Sin la pelota no hay nada que los distraiga. Cada paso les resulta pesado y el esfuerzo es insoportable. Pero si les devuelves la pelota, podrían seguir jugando muchas horas más. En la vida, tampoco debes sacar la vista de la pelota. Mantén tu mente enfocada en el objetivo de todo y así convertirás cada uno de tus pasos en placer. Placeres falsos. Imagina que alguien deja $1 millón en tu puerta. Te compras una casa con piscina, un auto último modelo y aún te sobra dinero para unas buenas vacaciones en Europa. Todo es genial hasta que un día encuentras a 2 policías que te están esperando en la puerta para llevarte a la comisaría. ¿Qué pasó? Era todo un engaño. El dinero era falso. Lo que comenzó como una hermosa experiencia termina con 2 años de cárcel y arruinando tu vida. De la misma forma, a veces creemos que estamos obteniendo verdadero placer, pero en realidad estamos siendo engañados. Por ejemplo, el sexo es un placer verdadero, pero la pornografía es una falsificación de él. Lo mismo ocurre con las drogas. Pueden parecerte excitantes al principio porque te llenan de energía, pero es una ilusión. Al final terminas destruido. Tener placer sin pagar por él. Hay un placer falso que, más que cualquier otro, bloquea nuestro camino hacia la felicidad. El placer de la comodidad. Si le preguntas a la gente cuál es el opuesto al dolor, la mayoría te va a responder el placer. Muchos piensan que el mayor placer son unas vacaciones en Hawái, acostados en una cama de agua completamente relajados. Sin embargo, la comodidad no es equivalente al placer. En realidad, sin dolor no hay placer. Si te quieres graduar de la universidad y conseguir un buen trabajo, tienes que estudiar mucho. Si quieres ganar una medalla de oro en las Olimpiadas, tienes que experimentar el dolor del duro trabajo. No vas a llegar al podio acostado en una playa en Hawái. El dolor del esfuerzo y del trabajo es
es el precio que hay que pagar por el placer. Confundir comodidad con placer es un gran error. La comodidad es un placer falso. A largo plazo nos sacará las energías. El verdadero placer viene únicamente como resultado del esfuerzo. Recuerda, número 1, no hay tasa de cambio entre los distintos niveles de placer. Número 2, puedes disfrutar mucho más siendo un experto. 3, debes enfocarte en el placer y no en el esfuerzo. 4, cada nivel tiene placeres falsos. 5, el precio a pagar por el placer es el esfuerzo. Hasta la próxima y no te olvides de seguirme en mi página